Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Bienvenidos a este viernes 28 de abril de 2023. En ausencia de unos días de vacaciones, aquí estamos nuevamente agradeciendo también a Luisa Mayoa, que bien conduce nuestra entrevista matutina. Saludos muy especiales para ello. Pero aquí estamos ya esta mañana, como siempre, para llevarles a ustedes las discusiones pertinentes sobre temas importantes del país que han acontecido a lo largo de esta semana, como lo es en esta edición especial de Diálogo 21 y, por supuesto, el debate político semanal. Saludo cordialmente a nuestros panelistas del día viernes. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. El gusto es mío y, por supuesto, estar acá un viernes más con toda la audiencia de Grupo Megavisión, aquí con Eli Walter, el doctor Acevedo y Marvin. Así es, el doctor Carlos Acevedo, economista. Gracias por acompañarnos, Carlitos. Gracias, Neto. Un gusto estar nuevamente acá con los colegas y un saludo a tu audiencia. Gracias. También Walter Raudales, bienvenido. Buenos días, un placer también estar dispuestos a platicar. Así es. Saludo también cordialmente acá a Marvin Aguilar. Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Buenos días, te vi en California. Sí, hemos andado allá. Saludos muy especiales a toda esa audiencia que tenemos en el Oriente. Sí, yo sé porque me escuché en radio. Esa audiencia grande que tenemos en el oriente del país. Un abrazo de cariño, de aprecio por este espacio que sin duda alguna representa un lugar muy especial, como es el caso de este programa y este canal, este grupo comunicacional para muchos salvadoreños. Zona norte de San Miguel nos ve mucha gente también. Zona norte, sí, también allá para tu amigo don Leonidas Baquerano. Eso es Berlín. Eso es Berlín, ¿verdad? Sí, exacto, por allá es Ciudad Barrios, San Antonio del Mosco, Cesori, todo eso. He tenido la oportunidad de estar acompañando o visitando lugares turísticos que, más que el tema de la apuesta turística, que creo que es una política muy importante, creo que es, digamos, admirable ver cómo se está generando empleo, ¿verdad? Y esperanzas para muchas personas. Y eso me encanta. Vaya mi reconocimiento, mi felicitación a muchos empresarios que están haciendo esas apuestas muy importantes para generar empleo para muchos salvadoreños, especialmente en el oriente del país. Bueno, sin duda alguna hay temas esta mañana que vamos a tener. Uno de ellos es ya estamos a las puertas de hacer una evaluación, por decirlo así, muy significativa del segundo año de gestión de la Asamblea Legislativa, en donde hay dos corrientes de posturas. Una de los diputados, desde luego, oficialistas, y quienes están aliados, que sostienen que es positiva la agilidad de las aprobaciones de iniciativas de ley que se han dado a lo largo de estos 2 años, pero también tenemos el grupo opositor que reprocha la falta de debate y transparencia en esto. Yo creo que es importante hacer un análisis desde este punto de vista. Tania, y el resto tiene la palabra. Bueno, vamos a resumirlo. Ese es como el resumen en realidad de los pros y los contras, sí. Pero a mí me gustaría que tuviéramos claro una idea central, fundamental, que es la que yo recuerdo siempre. Si no tuviéramos los números en la Asamblea Legislativa que se tienen ahora, es decir, si no estuviera dispuesta esa mayoría que ha venido aprobando todo desde el inicio, muy a pesar de algunas cosas con las que no hemos estado de acuerdo en este panel, que las podemos mencionar acá sin ningún problema, pero pienso yo que todo se traduce al final del día. Si no tuviéramos la Asamblea que tenemos en este momento mayoritariamente del oficialismo, es una consecuencia directa y proporcional a que el resultado tan efectivo que hemos tenido en la guerra contra las pandillas no existiera en la actualidad. No tendríamos esa paz en el tema de los terroristas si no tuviéramos la asamblea que tenemos ahora. Y eso es lo que yo resumo. Ahora podemos hablar de todos los aspectos por mejorar, principalmente el que has mencionado tú, la falta de debate, el abuso de la figura de pasar los proyectos sin discusión, y quizás el tema de transparencia. Pienso yo que serían los dos aspectos que tienen que mejorar muchísimo, porque en alguna medida sí ha habido bastante retroceso. Carlitos, ¿y el resto? Sí, bueno, yo creo que si nos remitimos conceptualmente a Montesquieu, ¿verdad? Su idea de la separación de poderes y que queda plasmado en el artículo 86 de nuestra Constitución,
definitivamente no es el modelo en el que pensaba Montesquieu ni tampoco el artículo 86, conceptualmente. Pero funcionalmente yo estoy de acuerdo con Tania. O sea, ese modelo tampoco había sido funcional en el pasado para resolver los grandes problemas del país. Entonces, lamentablemente, el modelo que ha venido a avanzar en cosas que antes no se habían logrado avanzar es el modelo de una asamblea en la que el oficialismo tiene mayoría que se le ha dado a través de una votación, ¿verdad? No le ha agarrado a la fuerza. Y con ese modelo hemos resuelto algo tan sensible y sentido por la población como es el tema de la seguridad. Yo también coincido en que en un escenario contrafactual en el que la oposición controlara la asamblea o no hubiera mayoría del partido oficial calificada, o en el que tuviéramos una corte del tipo Los Cuatro Fantásticos, estaríamos ahorita asfixiados por las pandillas y por las extorsiones. No habría gobernabilidad otra vez. Veamos, Marvin o... Bueno, que a Marvin le vamos a decomisar el celular. Vamos a decomisarle el teléfono. Vamos a decomisar el celular. Solo brevemente. Perdiste tu... Yo ya vengo sin teléfono. Me están escribiendo dos líneas. Que me están reclamando que también en la Unión nos ven. Ok, saludos especiales a la Unión. Solamente solo eso. Bueno, mira. Ok, vamos a ver. Yo quisiera hacerme eco de la sabiduría popular, ¿verdad? La sabiduría popular le ha puesto a estos diputados oficialistas puyabotones. Y fíjate qué interesante ese apodo que le ha puesto el pueblo a los diputados oficialistas de puyabotones, porque no hay ni una ley que estos diputados oficialistas hayan propuesto por sí mismos. O sea, dime una, no hay ninguna, porque todas les llegan express de Capres. Entonces, claro, eso es una desfiguración del concepto del Parlamento, de la Asamblea. Es parlamento, es debatir, parlamentar, es discutir, es debatir. No hay ningún momento épico en esta Asamblea en estos 2 años en donde tú encuentres un debate que sea realmente de estudiarlo, de guardarlo. Todo es, bueno, han llegado al extremo que incluso algunas ni las leen. Es decir, hay algunas que incluso han tenido que las aprueban porque no las estudiaron, no las leyeron, les llegó corriendo y tienen que corregirlas posteriormente porque llevaba algún tipo de errores. Entonces yo creo que si tú, desde luego de la ley estadística te establece que más del 50%, el 60% ya es casi mayoría, evidentemente en el Parlamento hay una mayoría oficialista, eso es innegable. Ahora, eso no quita que no tengan que debatir, hombre, que no tengan que explicarle a la gente, que no tengan que hacerlo. O sea, las mismas mañas de antes y de siempre las hicieron. Hacerlas en la madrugada, hacerlas en la noche, hacerlas sin debatir, ignorar a las minorías, burlarse de las minorías. Eso por un lado. Luego también, en el ejercicio del ser diputado, hay un deber ser, pues, hay un deber ser, porque se supone que son los representantes del pueblo. Pero ahí hay demasiado cinismo, ahí hay burlas entre diputados, ahí hay, pero eso siempre ha existido. Eso, pero a ese nivel, a ese nivel de odio y a ese nivel, digamos, de maltrato, de misoginia, yo no lo había visto, perdóname, no lo había visto a ese nivel. O sea, había discusión, debate, etcétera, y todo lo que tú quieras. Pero yo creo que esto a esta Asamblea Legislativa le falta lo que diríamos como subyecto, como algo propio, algo que diga, estos son nuestros representantes. Mira, hay situaciones ahí incluso hasta de burla, hay situaciones que a mí... Y no hay una ley, Yo ahorita solo recuerdo la ley del Bitcoin, que era una casi paginita, ¿verdad? Hasta hecha, y miren lo que pasó. Miren y el régimen de excepción que ha traído... Bueno, mira, ese del que ha traído resultados positivos, ¿qué te parece? Bueno, el régimen de excepción ha traído una gran cantidad de violación de derechos humanos, ha traído una enorme preguntas a este país que está cuestionado en Naciones Unidas, está cuestionado en todos los organismos internacionales de derechos humanos, y todos quieren hablar aquí del éxito sin hablar del otro lado. Yo les pido, hablemos de los dos lados, hablemos del éxito y hablemos de la violación a los derechos humanos. Por eso yo planteaba dos aspectos. Uno de un discurso en el que se ve positiva la agilidad de aprobaciones,
pero también el reproche por la falta de debate que creo que tú lo mencionabas. Pero quiero agregar una cosa, Ernesto, Sí, porque tú dijiste falta de debate, o sea, pero es que hay que agregar otro. Es que no es la falta de debate, es... Bueno, no lo digo yo, lo dice la oposición. Por eso, pero está bien, la falta de debate, pero es que hay que agregar que solo, es decir, son pasapapeles de Capres. O sea, eso les llega y eso es realmente la esencia de la democracia. Hay que entender algo, primero el resultado electoral, que es lo que nos lleva a tener la asamblea que tenemos. El resultado electoral viene precisamente porque a lo largo de muchos años, cuando la Asamblea Legislativa quedaba en manos de la oposición y el gobierno, otro partido obviamente, ¿no? Había una especie de negociación de maletines, ¿no? De dinero, de prebendas, de repartición de cargos. La gente, al darle una mayoría histórica que durante la campaña se dijo que no podía pasar, lo que quiso fue, miren, es que estamos hartos que haya partidos en la Asamblea Legislativa que extorsionen al gobierno, ¿verdad? Y que para poder lograr impulsar reformas, impuestos, funcionarios, cambios que se habían prometido en la campaña, tenga que haber reparto de puestos o tenga que haber maletines negros de por medio. Entonces la gente harta de eso, porque eso se evidenció, vea, se evidenció tanto con las alianzas que hacía Arena como con las alianzas que hizo el FMLN en su momento. ¿Verdad? Entonces, para necesitar gobernar, tuvieron que sentarse con los partidos minoritarios y se planteó en muchos aspectos que había habido tráfico, ¿verdad? De influencia y de dinero. La gente, cansada de eso, compra el discurso de Nuevas Ideas de pedir una mayoría suficiente para que el gobierno pudiera trabajar sin necesidad de negociar con nadie. Y la gente compra ese discurso y va y vota hace 2 años por una asamblea. Históricamente nadie había tenido esa mayoría. Unanimidad. En tiempo de Duarte le decían la planadora verde. Era la planadora verde en los 86. No, te voy a corregir. Esa mayoría que tuvo Duarte fue la simple. La simple, ok. Pero esta es la absoluta. 2 tercios. Es la absoluta, esto sí es histórico. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender entonces? Que lo que ha permitido es que los partidos en la Asamblea Legislativa, pues al sentirse irrelevantes, muchos, pues entiendan que no hay nada que hacer prácticamente. Entiendo esa imposibilidad de la oposición. Es interesante tu punto desde la lógica de que ese fue el resultado de una elección. Exactamente, o sea, venimos de un proceso de que se equilibraba el poder, ¿verdad? Se repartía el poder, la Asamblea la controlaba un grupo y el Ejecutivo otro. Y la gente se hartó de eso. ¿Qué nos espera en la elección del próximo año? Que la gente o ratifica esta acción o equilibra la Asamblea Legislativa en relación al Ejecutivo. Y ojo, que equilibrar viene a resultar como una especie de combinación en lo que tuvimos donde hubo ingobernabilidad. Veamos qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en muchos otros países, en donde el presidente, por mucho que tenga buenas intenciones, no lo puede ejecutar, debido a que no tiene el apoyo del legislativo, y eso pasa en todas partes del mundo, y es lo que pasó aquí en El Salvador cuando no se querían dar los fondos o no se quería fondear el Plan Control Territorial. Entonces también teníamos una corte que, como lo dijo el doctor, si tuviéramos los 4 fantásticos, definitivamente ya hubieran declarado inconstitucional el régimen de excepción, sus prórrogas, ya hubieran declarado inconstitucional muchas de las reformas que ahora tenemos, porque la doctrina bajo la cual fundamentalmente ellos operaban era el garantismo, y definitivamente no hubieran concebido un juez sin rostro, no hubieran concebido un juicio sin el imputado que esté presente, y muchas de considerar que los pandilleros que están cometiendo el delito de pertenecer a la agrupación terrorista por el simple hecho de ser pandilleros, entre otros muchos temas que ya habrían en la actualidad trabas desde la Corte Suprema de Justicia o desde la Asamblea Legislativa, porque nada se hace incluso con la misma Asamblea si estuvieran los dos poderes bajo el oficialismo. Pongamos un ejemplo, si la Corte fuera la de los 4 fantásticos, o si no tuviéramos a la Asamblea que dé los fondos, como ya pasó. Es decir, esta era como la única manera que la sociedad visualizó de tener gobernabilidad y de poder dar la oportunidad a alguien que ofreció muchas cosas y de las cuales tenemos como resultado en la actualidad el tema, si me
permite Sí, terminar, que termine. el tema de la seguridad, que vuelvo y repito, de cambiar o de lograrse un equilibrio en estas nuevas elecciones, un equilibrio, lo que va a suceder es que tendríamos que visualizar cuál va a ser la nueva forma de negociación, que no va a ser maletines negros, pero quien tenga porque vienen los nombramientos de funcionarios de segundo grado, entre ellos la Fiscalía, cuál va a ser el mecanismo bajo el cual van a empezar a negociar. Pero yo quisiera aclarar varias cosas. Una, la conceptual, ¿verdad? Tenemos 2000 años, un poco más, de estar lidiando con la democracia, ¿verdad? Más de 2000 años. Y la democracia parte de, digamos, de su... Pero la democracia actual nace en la Revolución Francesa. Sí, claro, pero el concepto tenemos. viene, digamos, desde el planteamiento de Platón y Aristóteles. Pero lo que quiero decir, por eso te dije, bien, venimos lidiando. Y al escucharlos, les veo que realmente ustedes van por la autocracia, no por la democracia. Por la monarquía. Es decir, porque la autocracia es, o sea, al escucharlos, entonces defínanse, pues, no, defínanse, porque o son demócratas o son autócratas. El problema es porque, no, pero ¿cómo controlas el resultado electoral? Solo a mí me interrumpen. No, pero le estás preguntando a ellos, que se definan, te están respondiendo. No, por eso, pero lo que quiero es conceptualizarlo en el sentido de que toda la lógica discursiva de ustedes, los estoy oyendo, están a favor de la autocracia, no de la democracia. La democracia es donde las minorías tienen participación, donde las minorías son escuchadas, donde hay un debate y llegas a un consenso. ¿Hubo elecciones? Llegas a un consenso, por eso, pero llegas a un consenso. Y le dieron esa mayoría calificada. Y le dieron o hacemos elecciones hasta que pierda entonces. No, pues, y le dieron también espacio a las minorías para que se hagan oír. Claro. Es decir, esa es la lógica. Entonces, la democracia tiene eso. Entonces, si están a favor de la autocracia, pero díganlo, ¿qué va a pasar si en esta elección, ¿qué va a pasar si en esta elección hay un cambio en la correlación? Reemplazados los tres. ¿Qué va a pasar si en esta elección hay correlación de fuerzas? Entonces, va a estar bien que el pueblo haya hecho ese resultado. Bueno, es que mira, cambio de correlación de fuerzas. Es que lo que pasa es que la democracia no solo es el Parlamento, también, es decir, están los tres poderes del Estado, está toda una lógica, es todo un engranaje, lo que quiero decir. Pero estar defendiendo, digamos, el poder absoluto a estas alturas de la civilización. ¿Y si se lo dan? Bueno, había que verlo y no podemos anular las elecciones, ¿no? Mira, yo lo que estoy viendo, digamos... Mi punto es que hubo un resultado electoral. Sí, el resultado electoral fue darle mayoría absoluta a Nuevas Ideas. Eso, a la hora de ejercer el poder, Nuevas Ideas tendrá que responder si cometió los abusos de poder, si violaron derechos humanos, y si la gente en la próxima elección, que ya va a ser, no con más ansia, le va a ratificar ese poder absoluto o lo va a equilibrar. Es que el punto que entendí yo era que íbamos a evaluar, Ernesto, el accionar y el comportamiento de los diputados, no cómo llegaron, si la gente lo votó. Eso está claro y eso es indiscutible. Ahora, ¿cómo actuaron? ¿Cómo han actuado? La gente lo va a validar o no en las elecciones. Eso evaluemos. ¿Cómo llegaron? Pero mira, ya le contestaste. Y la gente no les dio la mayoría, pues. Decime, mira. Más claro no está. Dos discursos. Uno, que yo lo sitúo desde el punto de vista de lo que dicen los diputados oficialistas, ¿no? El país vive así una situación positiva en cuanto a la generación de las aprobaciones. Pero también tenés a los opositores que dicen, no, pero aquí no hay debate. La gran belleza. ¿Qué estás haciendo tú para que esa correlación de fuerzas cambie el próximo año? Ese es el punto. Porque el que no me guste cómo esté la correlación de fuerzas y el que les diga apoya botones y todo, y que no hablan y que no tienen escuela política ni conocen la historia del país, te puedo entender eso. Estamos evaluando. Perfecto, pero hay un resultado electoral que es lo que la gente quiso. Entonces, ¿qué estás haciendo vos para cambiar el resultado electoral el 2024? Estamos hablando de 2 años y en 2 años aprobaron un régimen de excepción que para unos es excelente con éxito y para otros tiene una violación de derechos humanos. Segundo, aprobaron leyes como la del Bitcoin, ¿verdad? Que todo mundo reconoce que ha sido un fracaso. ¿Que el pueblo ha rechazado? El pueblo ha rechazado porque ni lo usa y encima gastar. Vaya, pongámoslo en la balanza. Me gustaría contestar y también que el doctor tuviera oportunidad. Empiezo con las otras leyes. Vamos a ver, voy a comenzar a ordenar un poco acá. Vamos a ver, Carlos, y luego Tania, porque quiero escuchar un poco también los puntos de vista de ustedes. La democracia es el poder del pueblo. Nuestra Constitución es clara en que el soberano reside en el pueblo. Pero resulta que cuando el pueblo decide algo que no nos gusta,
entonces ya empezamos a cuestionar, ¿verdad? Supongamos que el pueblo votara, queremos monarquía, entonces resulta que ya no es democracia porque está en contra de la monarquía de la democracia. Entonces, o realmente nos tomamos en serio lo que el pueblo ha decidido, o no estemos hablando de democracia, ¿verdad? Como dice Marvin, ya el pueblo va a tener la oportunidad de evaluar si quiere seguir por la misma línea o no, ¿verdad? Pero esa es la democracia, dejar que el pueblo hable. Entonces, de otro modo estamos realmente hablando casaca, ¿verdad? Bueno, sobre lo del debate legislativo. Aquí ha habido debate legislativo, pero han sido estériles. Entonces, si tenemos una democracia que no resuelve los problemas de la población, o tenemos un régimen autoritario, sí, que resuelve problemas, yo realmente me inclino a favor de un régimen autoritario. Que autoritarismo no es autocracia, ni tampoco es dictadura, ¿verdad? O sea, simplemente es un estilo de gobernar que, bueno, es más autoritario. Así como haber visto el rostro de Walter Raudales cuando acabas de decir eso. Bueno, he dicho. Bueno, a mí me quedan claro tres cosas. Primero, yo a la democracia antes de este gobierno no quiero regresar, definitivamente. Dos, este gobierno tampoco ha sido perfecto, tiene sus aspectos que debe mejorar porque hay algunos en los que ha regresado o ha retrocedido, como la tutela de la transparencia y del debate, por ejemplo, y el abuso de la figura, que siempre confundo con el pronto despacho, pero es el dispensa de trámite en la Asamblea. Y tres, definitivamente hay diputados que la gente, por mucho que sea de nuevas ideas o por mucho que apoye el oficialismo, yo creo que ya la gente los conoció y va a ser quizás un poco distinta la dinámica en las siguientes elecciones, que ya hay nombres que quizás incluso la misma militancia, a pesar que a nosotros nos toca votar dentro de lo que nos dejaron los dirigentes de los partidos políticos, pero hay muchos que ya se sabe que son misógenos, otros son bastante egoístas, otros son prepotentes y pesados en la calle con la gente. Es decir, hay perfiles que definitivamente si el oficialismo quisiera mantener su mayoría, tiene que apartarlos y buscar perfiles que fomenten el debate o perfiles de personas que ya se conozcan, porque definitivamente la N va a volver a arrasar, no sé si de la manera que lo hizo en las elecciones anteriores, pero por lo menos a mí sí me queda claro como ciudadana que a la democracia de la que salimos no quiero regresar. Hay que entender claramente que el resultado electoral sorprendió a todos. Incluso Nuevas Ideas no se imaginó que iba a ganar esa mayoría absoluta. La Asamblea necesitaba, Walter, un cambio. Y te lo digo, o sea, en la élite, en los diputados, no, claro. En la Asamblea necesitaba un cambio de diputados. O sea, antes de esta elección se necesitaba un cambio, porque en las estructuras partidarias hay una resistencia a cambiar, ¿verdad? A renovar. Los que están en diputados ahí parecen ser que se instalan y se quedan ahí para siempre. Sí. Secula seculorum, ¿verdad? Entonces, y lo que ha pasado hoy es que llegaron gente joven, inexperta, por supuesto, ¿verdad? Con falta de escuela política, con miedo a perder el cargo que han obtenido, y muchos de ellos a sabiendas, voy a repetir las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, que saben que están ahí por la N y no por ellos. Entonces, eso, claro, son deficiencias que tiene la actual Asamblea Legislativa, estamos totalmente de acuerdo. Pero frente al hecho de que las estructuras no quieren abrir a otros nuevos rostros en los departamentos, no te queda más remedio a la gente que confiar en que los pusieron ahí para que fueran a ayudarle al presidente. Exacto, esa es la función que eso rompe el equilibrio de poderes, sí. Rompe la democracia, sí, estamos de acuerdo, pero ese sistema que se rompió ahí es por la misma crisis política a la que nos llevaron dos partidos políticos que gobernaron, y que allí me sumo a esto. Si a mí me habla, fíjate bien, yo estoy a favor de la democracia. Creo que no es un sistema perfecto, voy a disentir contigo, no es un sistema perfecto y hay que irlo perfeccionando. A los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Correcto. Yo pienso eso. Correcto. No con autoritarismo y no con concentración del poder, pero yo pienso eso. Pero cuando tenés una población que la educación media es de 7º grado,
que el 80% tiene ese nivel educativo, tenés que ser más que democrático, efectivo, porque le estás hablando a una población que lo que quiere es efectividad. Para la gente, el régimen de excepción que ha sido aprobado por esta Asamblea Legislativa sin chistarle al presidente, significa una mejoría en la seguridad. Esto, por supuesto, que es un tema polémico, genera dos posiciones. Claro. Las violaciones a los derechos humanos, que hay que denunciarlas, que aquí las hemos denunciado, que sabemos, mira, es que sabemos que van a responder un día todas las personas que han violado los derechos humanos, sean generales, almirantes, coroneles, directores, abogados, políticos, van a responder. A mí no me cabe la menor duda. Pero también se suman otras leyes que creo que han sido positivas. Por ejemplo, las medidas compensatorias para poder atender un poco o paliar el tema económico, creo que ha sido también las 11 medidas, ¿se recuerdan? Creo que de alguna manera también estamos haciendo una evaluación de lo que se ha aprobado, ¿no? Exactamente, eso era lo que decía, pero también se aprobó una ley que te pueden confiscar las tierras. Mira, los campesinos están protestando, que llegan de manera soberbia, prepotente, ni siquiera les han pagado. Ahí donde están haciendo los hoyos para que dice que van a hacer el aeropuerto, o donde hicieron la cárcel, esta media cárcel, a la gente ni siquiera le han pagado. Sabes que hay unos que demostraron su contrato de compraventa cuando aquello era en colones. Y le van a pagar un porcentaje de cuando eran colones, o sea, no, hombre, es decir, también hay leyes. De acuerdo, es fácil hacer la evaluación. Sumo también otras, como por ejemplo, el apoyo económico para sectores altamente vulnerables, productivos, también otra cosa muy positiva. Pero en el tema económico que tú estás mencionando, o sea, es el gran talón de Aquiles de esta administración. Porque estoy hablando de la aprobación de iniciativas de las Asambleas, de acuerdo, hay un escenario oscuro, gris, si querés verlo. La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, pues yo no recuerdo que se haya reunido para tratar el tema de la situación económica del país o el aumento de precios. Si lo que ves es la Defensoría del Consumidor, o sea, la Comisión de Agricultura, yo no he visto que hable sobre reactivar el campo o el aparato productivo. Se habló de un fondo para la agricultura de casi 1.500 millones. Entonces, ¿dónde está ese fondo? ¿Verdad? Entonces, así como se hacen comisiones para investigar lo de las ONGs, que me parece bien, la otra comisión que se hizo fue para ver lo de los sobresueldos, entonces que me parece bien que se deje en evidencia a todos aquellos que cobraron sobresueldo y que a excepción como tú, que tuviste en la comisión una explicación brutal, en mi opinión, ¿no? Honesta de sí, pero yo declaré los impuestos de ese ingreso, entonces quedó en evidencia quiénes no lo hicieron y quiénes sí lo hicieron. Y eso te permite a ti, por ejemplo, ser una voz respetable y que estás aquí sentado a la par nuestra. Entonces, pero hay otros que no, porque, y eso está bien que se ha hecho en la comisión, pero también hay fallos que es necesario que se haga. Y vuelvo a insistir, ¿cuánto falta para febrero? ¿Será? Febrero, 8 meses, 9 meses. Sí. Entonces faltarán y la gente ahí va a poder elegir nuevos rostros, ratificar lo que ha hecho, montar un equilibrio de poderes y volver, tal vez ya con gente que no va a ir a extorsionar al gobierno, ¿verdad? Sino que va a ir a negociar para que el país mejore, nombrar una asamblea que trabaje con el Ejecutivo. No que le pase boicoteando, pidiendo dinero, llamando a los funcionarios, señalando eso, comprometiéndose a votar. Yo me quedo con la sabiduría popular. No, claro, exacto. No, bueno, de acuerdo, pero es esa voluntad popular la que puso a los puyabotones. Sí. Entonces, vamos a ver si esa voluntad popular hoy cambia esa correlación. Lo que pasa es que la democracia es democracia solo si me favorece o me parece a mí. Pareciera ser que así funciona la mente de una minoría en El Salvador. Uno tiene que aprender a aceptar los resultados. Bueno, siempre y cuando no haya fraude. En varias ocasiones has dicho tú un poco llevándonos al tema electoral, ¿no? De cara a los comicios que vienen. Obviamente el tema que tenemos aquí en agenda es un poco en declaraciones hechas por Eugenio Chicas, que dice que tanto Arena y el FMLN deben apartarse de la contienda por la presidencia, ¿no? ¿Qué connotación le dan ustedes a eso? Después de la pausa, ¿no? Después de la pausa, sí. Bueno, empezamos ahorita. Sí, nos vamos a la pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos un debate todavía en la continuidad de lo que estábamos hablando, ¿no? Hay formas, hay expresiones para decir las cosas, ¿no? Es que lo que pasa es que yo te entendí, Ernesto, que íbamos a evaluar su trabajo. Su forma de llegar. El argumento de Marvin era su forma de llegar. Yo ante eso pues no tengo nada que decir, es irrefutable. Pero en su trabajo, dime tú, ¿en qué momento esta asamblea ha levantado la voz o un recomendable o algo en los casos de corrupción? Así, en el caso de corrupción, ¿verdad? O sea, más bien al contrario, digamos, ha sido utilizada, siento yo, incluso hasta para la persecución política. Además, digamos, llegar a minimizar a la oposición política al grado de decir, eso es de la esquina y todo. Mira, eso no construye país, no construye realmente democracia. Pero tu tesis, ¿cuál era? ¿Cuál era tu que los tesis? minimizó la población. Tiene que haber respeto. Es decir, no, porque entonces no estamos en una lógica de crecer como sociedad, sino que entonces entramos a la ley de la selva. ¿Verdad? Entonces yo creo y haría el llamado, digamos, a pesar de los que creen en esa forma autócrata de gobierno, yo lo respeto, ¿verdad? Lo respeto. Pero declararon que no son autócratas. Hasta que no llegue, no, pero es decir, en esa forma, digamos, autoritaria, en esa forma, digamos, directa de gobernar, yo lo respeto, ¿verdad? Llegará un momento, ¿verdad? Como dijo Bertolt Brecht, ¿verdad? Primero se llevaron, dice, al comunista, después se llevaron al cura, después se llevaron al obrero, ahora me llevan a mí, pero ya es muy tarde. Cuando te alcance esa mano, digamos, esa garra, el autoritarismo, entonces vamos a platicar. Vamos a ver, Marvin Sí. Pues no sé, es que yo creo que ya está todo dicho, pues, en el sentido de que tenemos de que hay pros y contras, como todo Congreso, ¿no? Y que incluso, pues, dentro de ellos mismos ha habido, el ministro de Trabajo se ha expresado sobre un diputado por un tema de una ley que dice que no la aprueban, se ha quejado. Bueno, hizo una evaluación recientemente, las declaraciones del ministro me parecieron crítica, bueno. Luego también este señor de Toda la Verdad llegó a tuitear que ya no va a votar por una lista de diputados que publicó los nombres de ellos, ¿verdad? En un encuentro que hay, que tuvieron ahí en redes. Luego algunos youtubers se han encontrado también en redes con algunos diputados de Nuevas Ideas. Y bueno, eso es, en mi opinión... fruto de la democracia. Quienes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, ¿no? O de los mismos disensos que hay en relación a las figuras de algunos diputados. Hay diputados suplentes que quieren competir internamente dentro de Nuevas Ideas por un cargo de propietario, y eso genera... En realidad, o sea, es decir, si nos vamos a la democracia, la gente los puso ahí para que fueran lo que dice Lic Walter, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, o pensemos que pueden mejorar y dar muchísimo más, que yo pienso que sí pueden, pero lo cierto es que para eso los eligieron, para darle gobernabilidad al presidente. ¿Qué le dan en las encuestas? Le dan la nota de 7. Y le dan mejor nota que a cualquier asamblea anterior, pero déjame que termine. Marvin. Solo el otro punto al que yo quiero concluir. Mucha parte o una gran parte de la oposición, cuando plantea este tipo de posturas y trata de desmeritar la opinión de estas mayorías que ahora apoyan al oficialismo y los trata con nombres y los insulta, al final del día, y es cierto que la falta de educación incide mucho en lo que estamos viendo actualmente, pero lo cierto es que estamos exigiéndole a la población un resultado para el que no les hemos dado herramientas. Si nosotros queremos que la gente entienda qué es democracia, si queremos que entiendan qué es independencia, hay unas bases que ir a trabajar. No podemos venir, sentarnos cómodamente con nuestros libros, lo cual está muy bien, pues, pero en una oficina con aire acondicionado y enojarme porque la gente no me entiende qué es democracia. No puedo, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar esa realidad? ¿A dónde estoy yendo para aportar y que eso cambie? Porque sentarme y enojarme e insultarlos y desmeritarlos y quitarles mérito y restarles crédito por la democracia que han exigido, que se tiene ahora y que la avalan y que estoy convencida que la van a reafirmar en las siguientes elecciones, eso es un tanto egoísta, incomprensivo y bastante insultante para la mayoría de la población, que lamentablemente nos falta mejor educación. Bueno, hay un punto importante, mira. Él va a marchar. Hay un punto importante y es un asunto de derechos. La gente tiene derecho a hablar, pero también tiene derecho a ser escuchada. Y si tú eliges a 4 y que están allá en una esquina, ¿verdad?, tú no puedes quitarles el derecho a que los escuchen, hombre. Es decir, entonces hay una percepción de que ganamos la mayoría, entonces aplastemos
a las minorías. Entonces, el país se construye en la medida en que nosotros escuchamos esas minorías, respetamos esas minorías, bueno, y si hay algo válido, pues se ejecuta y no se ejecuta. Okay, ¿Cuántas propuestas, Sí. cuántas propuestas en la Asamblea no han hecho estas minorías? Carlos. O sea, y no se varias. Antes aplastaban con maletines negros esas mayorías. Y no tienen la correlación de fuerza, pero como estamos analizando a los diputados, también habría que analizar a los de la oposición, ¿va? También, ¿va? Valientes, Entonces, mira Claudia Ortiz, mira Johnny Wright, mira Dina Argueta, mira una ley del agua, votó por una ley del agua que no aceptan, mira Dina, las organizaciones, mira Belloso, valientes, sí, votó por una ley del agua que no aceptan los organismos, que luchadores por el derecho del agua. Enfrentar como lo están enfrentando, lo que pasa es que los callan. Hay 20 de oposición y de esos 20 son 20 los que están en la oposición supuestamente, ¿no? Sí, pues sí, entonces pero tienen que ser escuchados. y no de acuerdo si cuando piden la palabra, yo entiendo que hablan. Lo que pasa que ellos no hablan de... ¿Cuántos hablan de Arena? Portillo Cuadra y César Reyes. Lo que pasa es que se le da al vocero, o sea, al jefe de fracción se le da, por cada cosa se le da su posición. La oposición sí puede callar a sus diputados y no pueden ser... por ¿cómo sería lo contrario a aprieta botones? Lo contrario es no apretar botones. Tienen derecho todos a hablar, pero hay un protocolo inicial donde habla cada jefe de fracción y después se abre el debate. Ahí es donde no hay debate. Un bloque de 20 diputados de oposición debería de... Mira, cuando la Democracia Cristiana estaba sola frente al PCN, en las asambleas del PCN, eran 7 diputados, fíjate que tenía la Democracia Cristiana, y esos 7 diputados provocaban un debate en la Asamblea Legislativa que cuando lo revisas es interesante, es enriquecedor. Yo creo que hoy tenés 20, de los cuales solo hablan 4. Mira, a ver, doctor Carlos Acevedo. Prestémosle la guitarra al doctor. Solo termino. En el sistema británico, mira, en el sistema británico existe la Cámara de los Comunes. Yo creo que esta asamblea se parece más a eso, a una Cámara de los Comunes. Bueno, yo creo que la tradición legislativa en El Salvador no se caracteriza precisamente por la profundidad de los debates, el análisis crítico, informado. Sí. Ha habido debates, sí, pero han sido debates estériles e improductivos, quizás no tan bochornosos como los que se han visto en esta asamblea, porque no había las redes sociales como hay ahora. La oposición siempre ha entendido su trabajo como sabotear y boicotear al Ejecutivo. Cuando estaba gobernando Arena, esa era la función del FMLN, sabotear cualquier iniciativa del Ejecutivo. Cuando llegó el FMLN, la función de Arena era sabotear cualquier iniciativa del Ejecutivo. Y ahora que ha ganado nuevas ideas, la función del FMLN y Arena ha sido sabotear cualquier iniciativa del Ejecutivo. Con la diferencia de que ahora, como son minoría irrelevante, entonces no lo pueden hacer. Pero si tuvieran mayor poder, estaríamos en lo que dicen los gringos, un gridlock, ¿verdad? Lo que pasa en Estados Unidos, como decía Tania, y en otros países. O sea, no, eso no es check and balance, o sea, eso es entrampar, entrampar los procesos de... Entonces, si eso queremos, bueno, si queremos asamblea así, pues... Volver a eso. Mira, pero se han habido, Carlos, asambleas brillantes. Yo me acuerdo, mira, cuando estaba el doctor Kirio Waldo, que fue compañero de este panel de nosotros, allá se sentaba, yo estaba a la parte de la esquina. En la esquina allá, el doctor Kirio Waldo Salgado. En la esquina. Él tenía un partido en la esquina ahí. ¿Te acordás que ahí está? Él allá y yo ahí, Ernesto en medio. Ernesto ahora se ha ido mucho a la derecha ya. Pero antes estaba aquí en el centro. No, a la derecha de la mesa. Es que yo le he quitado el puesto. No, de la mesa. Derecha, izquierda y centro. Es que antes le he quitado el puesto. Yo le he quitado el puesto. Mira, Ernesto estaba aquí, allá Kirio. El doctor Salgado, sí. Y Kirio en la asamblea se echaba unos discursos exquisitos. Cuando empezó a criticar a Arena y yo me acuerdo cuando desenmascaró a Cristiani, en esa asamblea, eso era una cosa... Pero votó 2 ministros de Calderón Sol. ¿Y eso llevó alguna ley de beneficio a la población? Hay de buenos expositores, por ejemplo, el doctor Arturo Argumedo, que estaba en el PDC, escuchar sus ponencias era bellísimo. Obligó a crear una comisión contra la corrupción. Gran orador. Una comisión contra la corrupción a partir de esos debates. Y hay buenas historias, pues, podemos escribir. Bueno, pero el punto medular aquí, ¿cuál es? El punto medular es que hoy... Lo que tú has dicho es que ha habido legisladores destacados. Eso es lo que tú has dicho. No asambleas legislativas brillantes.
dos diputados que has mencionado, que efectivamente tienen esa característica. Recuerdo cómo el doctor Kirio Waldo bajó a 2 ministros de Armando Calderón Sol. Reinaldo Galindo Paul. Pero si nos vamos a quedar evaluando todas las asambleas, no salimos del programa. La época del doctor Vámonos a la contienda electoral. Lo que sucede es que esto es precisamente el resultado de... Oye, Marvin, ¿sí? Ok. No, que Las declaraciones del señor Chicas, ¿sí? La Eugenio. oposición ciudadana, la oposición partidista, todas las oposiciones actuales están buscando la manera de retroceder, o en mi opinión es retroceder, pero ellos me imagino que lo verán, que es regresar a la democracia que había antes en El Salvador. Entonces, por eso es que personajes como Eugenio Chicas han propuesto que se aparten los partidos mayoritarios para dejar a la sociedad civil imponer o proponer, mejor dicho, a un candidato común, lo cual en este momento realmente se visualiza como algo bastante complicado, en la medida que bien difícil van a encontrar a algún candidato que le haga sombra al presidente Bukele con los niveles de aceptación que tiene tanto a nivel nacional como internacional. Pero lo cierto es que esa propuesta de la que tú hablabas antes, del ex magistrado Eugenio y ex diputado, entiendo, más bien va encaminada a esa situación de intentar lograr ese equilibrio que tenían antes, o esa check and balance que decía Marvin, es decir, intentan regresar a algo que nunca hemos tenido y que por supuesto es una aspiración completamente válida y que es a lo que deberíamos de encaminarnos. Pero pienso que estamos en un periodo de transición del cual tenía que suceder. Nosotros actualmente estamos empezando a salir de la época de la guerra, hasta hoy estamos viendo los juicios, es decir, ahora estamos teniendo nuestra posguerra. Esto fue en realidad, las elecciones del 2019 fueron como una guerra sin armas. La gente votó a los partidos que habían estado desde la misma guerra, que habían sido parte del FMLN que conocimos, no como partido, eso ya es otra cosa completamente diferente, que defraudó. Pero lo cierto es que la gente sin armas los desechó completamente y los apartó, y de eso me imagino yo que en alguna medida deviene la posición del señor Chicas ahora, que mejor se aparten y que dejen que la sociedad civil se encargue. Incluso proyectos como los que discutíamos la vez anterior del filtro van encaminadas a hacer ese tipo, en mi opinión, de propaganda, porque se van a creer dioses de la verdad que a ellos no les gusta, porque cuando de su parte, que piensan igual, dicen mentiras, no los desmienten. Pero lo cierto es que ellos mismos lo han dicho, buscan internacionalizarse, es decir, como bloque unido tener más fuerza a nivel internacional para que hagan peso en El Salvador con las medidas que no les gustan o con la democracia que ahora se vive que no les parece. Entonces, por ahí pienso yo que va encaminado todo este proyecto, porque están tratando de unificarse o tratan de tener cohesión para lograr un solo objetivo, que es derrocar al oficialismo. Entonces habrá que ver si lo hacen de una forma inteligente, porque posiciones como todo lo que hace el Ejecutivo no sirve, es tan mala y tan nefasta como todo lo que hace el Ejecutivo es maravilloso, o todo lo que hace el oficialismo es perfecto, lo cual no es cierto. Entonces esas posiciones extremistas creo yo que son errores desde ambos bandos. Qué silencio, ¿eh? Doctor, no, pasa. Te doy la palabra, Carlos. Yo creo que la propuesta de Eugenio es irrelevante en el sentido de que aunque vayan, no van a sacar. Entonces, creo que la idea es que se eviten el bochorno de ir a hacer el ridículo de nuevo. Ahora, sería interesante que fueran para que se ratificara de nuevo el desprecio popular, ¿verdad? Y se dieran cuenta de que no han cambiado las cosas, no es que ahora vayan a dar la gran remontada, como decía Hugo Martínez, que le iba a dar a Bukele, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido, yo preferiría que fueran, para que no nos quedáramos con la duda de si hubieran ido, qué hubiera pasado, ¿verdad? Y también quieren deslegitimar que en la medida que haya menos candidatos, si el presidente se postula nuevamente, pues quieren restarle legitimidad en cuanto a participación, podría ser también. Mira tú qué ironía la vida, ¿va? Te doy la palabra para que vean. Porque quien no tiene que ir es el presidente, porque es prohibida la reelección. Vamos a la pausa. Qué ironía la 7:16. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bien, nuevamente gracias a usted por estar también activos a través de nuestras plataformas digitales. Les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, que esto desde luego nos ayuda a nosotros también a poder enriquecer parte del contenido.
que desarrollamos acá con nuestros panelistas. ¿Sí? Bueno, hay un... Tú habías quedado darte la palabra. Sí, yo quisiera aclarar algo. Estaba hablando de esa gran ironía que hay, ¿va? Como decir, que no vayan los partidos políticos, que sí vayan, que no... Mira, qué ironía más tremenda, porque quien no tiene que participar es el presidente actual, porque la Constitución lo prohíbe en 8 artículos. Pero no quiero hablar de eso, lo que quiero hablar es de algo que ha estado subliminal aquí en la mesa y que me parece a mí que hay que desmontarlo un poco. Yo los escucho y están dando como por hecho, digamos, el gane. Yo no lo doy por hecho, por una razón, porque hay demasiadas señales de que hay preocupación. Yo estoy viendo cierto despertar de la población, hay bastante desencanto con muchas cosas que están pasando, sobre todo con los daños colaterales, entre comillas, con el régimen de excepción. O sea, hay una serie de efectos que llaman la atención leerlos y que son simbólicos. Por ejemplo, ese ataque que tiene toda la narrativa oficial contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque han medio mostrado una arista chiquitita de independencia. Entonces, yo vi que llegó el embajador de Estados Unidos al tribunal y están pidiendo incluso youtubers y voceros ligados al oficialismo pidiendo la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Oye, ¿y qué pasa si no es que están seguros del triunfo? Lo cual sería un error. Por eso, pero ¿y que no están seguros del triunfo? ¿Y cuál es el problema? Entonces, a mí me están dando señales de que no están seguros y que no les ajustan los números. No hay tal seguridad de gane. Sería un error despedir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso, porque un sujeto lo diga no quiere decir que represente a todo el oficialismo. Exactamente, o sea, entiendo que esas son voces fanáticas e histéricas, ¿verdad? Eso es lo que podría ser. Y no representa una posición oficial de Nuevas Ideas o del gobierno. Ahora, en el tema de participar o no participar, esto tiene que ver con estrategias y tácticas electorales. La oposición en Venezuela decidió no presentarse a competir contra el chavismo en un par de elecciones. Esto desmontó toda la estructura de los partidos de oposición porque les dijeron no están las condiciones, no es un candidato, es inconstitucional, es dictadura y todo el discurso que se tendió alrededor de Nicolás Maduro. Pero después se dieron cuenta que no participando era un error y vuelven a participar. Entonces le dicen... La base le decía, bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado de hace 10 años que nos decían que no participáramos a qué es lo que ha cambiado hoy, que todo está igual y que ustedes dicen que hoy sí hay que participar? Entonces, eso desmontó toda la base y la estructura de los partidos de oposición en Venezuela y fortaleció al chavismo. Esa estrategia les falló. A partir de darse cuenta de eso, han decidido siempre participar en las elecciones y lo que buscan es que Estados Unidos intervenga para que haya condiciones en Venezuela que permita a la oposición tener una campaña y poder accesar, al poder de manera democrática y sin tanta presión como le ejerce el chavismo en Venezuela por todo lo que representa el poder que tiene. Aquí hay un grupo que considera que participar en las elecciones presidenciales es legitimar una candidatura inconstitucional tal cual como tú lo planteas, que es. Entonces, en ese sentido, creo yo que la estrategia de que Arena y el FMLN, que son los partidos más cuestionados, ¿verdad?, frente a la población, no presenten candidato y que dejen a su militancia libre para un candidato que podría proponer la sociedad civil y que se va a tener que subir en los carros de Vamos y Nuestro Tiempo porque son, los que no están tan desprestigiados como no Arena y el FM, porque nunca han estado en el poder. Exacto. Esa es una estrategia electoral. A ver, pero tu compañero de panel del programa de radio, él va claro, con todo. Claro. Pero aquí viene, entonces... Él dice que va pero si la militancia ya se inscribió, pero ya se inscribió. Ahora se sometió al proceso hay una estrategia que el FMLN ha decidido utilizar, que es la de llevar candidato. Y eso es respetable. Parece ser que Arena no está por la intención de llevar un candidato. Está esperando que la sociedad civil lo presente y Arena apoyarlo, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, pero la cuestión está en que son estrategias que ambas son válidas y que hay que respetarlas. ¿Verdad? Yo, en ese sentido, yo creería, y me sumo a un análisis que tú hacías esta semana en tu programa de radio, y es que el FMLN debió dejar abierta la posibilidad de que movimientos afines a la izquierda o movimientos de izquierda
pudieran participar con candidaturas Así es. con la bandera del FMLN, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí sí el ¿Por FMLN... qué dices tú así es? Sí, me parece que porque- tenían que haberlo hecho, es decir, haber permitido que otros movimientos que también son de izquierda, que no tienen la Tuvieran formación, acceso. no tienen partido político, pero que quieren participar y por la izquierda, Y darles eso hubiese sido una verdadera renovación. darles libertad de discurso, Sí, darles sí. libertad de voto en Una la Asamblea verdadera apertura Legislativa, y democratización. libertad de iniciativa y plantear una izquierda horizontal, Carlos, no, pienso- no escuchamos a una Carlos. izquierda Carlos, vertical, ¿no? ¿quiere Que escuchar fue- la opinión de Carlos? Que fue el error que Carlitos. llevó a los dos grandes ex partidos a verse comprometidos en su caudal electoral. A ver, Carlos. Bueno, yo creo que no se ha hecho el hombre para el sábado, sino sábado para el hombre. Y cuando la Constitución y el soberano entran en contradicción, debe prevalecer la voz viva del soberano sobre la letra muerta de la Constitución. Bueno, eso sobre la reelección del presidente. Muerta y anacrónica. No, sobre esto de la participación ya dije mi posición, ¿verdad? Yo creo que es irrelevante si llevan o no llevan candidatos. Creo que va a ser contundente la victoria de Nuevas Ideas. No estoy tan seguro de que mantengan la mayoría calificada. Ahí va a depender mucho de la oferta ya de diputados. Como ya se dijo aquí, los diputados de Nuevas Ideas nadie los conocía, no tenían trayectoria, no tienen mucha materia gris tampoco, no tienen mucha calidad de debate, o sea, O ya los conocen. pero no son muy diferentes de los diputados del pasado, ¿verdad? O sea, no, Es fuerte que dijo el doctor, no tiene mucha materia gris, mire, Tania, los está sí, los ofendiendo. espectáculos bochornosos que hemos visto en la Está ofendiendo. asamblea, los tweets que mandan, etcétera. Creo que Sí. realmente es una asamblea que no quisiéramos tener, pero insisto, no es muy diferente de las asambleas del pasado, ¿verdad? Y en ese sentido creo que hasta es mejor que sean puyabotones, ¿verdad? Porque si no te dan mucha materia gris, pues las ideas y las cosas que vas a proponer tampoco van a ser muy buenas. Entonces es mejor que tengan ya cocinados los decretos de Casa Presidencial, bien cocinados, y que ellos nada más apachen los botones para aprobarlo. para eso Bueno, mejor- a ver, mejor- me gustaría no, invitarlos, pero- me gustaría sí, invitarlos sí. un poco a que Sí. manejemos Mira, el canon del respeto también en cuanto al lenguaje o la calificación que le puedes hacer. Creo que a caracterización o a características, como ustedes muy bien sitúan, lo que hemos tenido en el pasado, todas tienen sus grandes debilidades, los grandes circos que se planteaban antes, que no eran hasta la madrugada, pues nos hacían las cosas. claro. O sea, de todo hay de todo hemos tenido, ¿no? Mira, a lo que dijo Para Carlos, ir cerrando un poco sí. el tema, porque quiero Lo pasar a sí, hablar pero yo también quiero de terminar. lo que el día jueves se aprobó en los Estados ¿Ayer? Unidos, sí, el día de ayer, sobre todo cuando se trata de ver esta estrategia que algunos analistas ven como el garrote y la zanahoria, ¿no? En el tema de la inmigración, ¿no? Así que quiero pasar a eso. Sí, dime. Sí, no, solo quería terminar, como mencionó que el sábado para el hombre para el sábado, doctor Acevedo. Bueno, yo quiero decirle que el soberano, ¿verdad?, es el soberano, o sea, el pueblo no es el otro soberano, o sea, el soberano es el pueblo. Y la Constitución, creada por el pueblo, establece el derecho a al derecho a la insurrección cuando hay reelección. Creada por O sea, el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, falso. entonces, no se te olvide ese artículo, Carlos, el artículo del derecho que le da la Constitución al pueblo a la Ok, insurrección. tú dices que Eso es falso. quería. Y lo que quiero plantear ya, haciendo un cierre, porque como puso el ejemplo de Venezuela, yo quiero poner el ejemplo de Honduras en la oposición. Honduras estaba exactamente igual que El Salvador. Y iba el Partido Libre de los Zelaya de Xiomara, estaba el de Nasralla y estaba otro montón de partidos. Faltando 4 meses para las elecciones, logran hacer aquella famosa alianza, unidad. Pero Y Nasralla está peleado con él. Claro, ahorita se pelearon, Tanto- pero porque Nasralla él está iba de peleado con vicepresidente. Mel Zelaya. Entonces, claro, él llega, Es pero el ejemplo que estoy hablando es de unidad. Entonces, mi mensaje aquí es que la oposición solo tiene un camino: la unidad. Y ahí va todo oposición, va todo. La partidaria, la oposición no partidaria, que yo lo caractericé aquí un día, la oposición. La oposición hay partidaria, hay oposición civil, hay oposición silenciosa, pero la oposición esa unidad, de la sociedad, esa es la que se tiene que esa unidad, construir. cuando hables con ellos, Sí. plantearles Sí. que tiene que ser en base a programa, no en base a candidatos, porque Sí. creo Claro. yo que el tema de Claro. los egos, Sí. de quién va a poner el candidato o de qué color va a ser el candidato, es lo que impide que haya una alianza. Para que esta elección Ok. sea Así que yo solo quiero agregar Digamos a Tania, ok, ya hablaron ustedes. Esa digamos a Tania. afirmación La que hizo oposición Eli es la Walter unidad. es Ok, Tania. relativamente falsa. ¿El No qué? es cierto que la Constitución la hizo la gente. Yo creo que hay que aclarar puntos.
si nosotros vamos a decir eso, tenemos que agregarle a través de la representación, porque si decimos lo hizo la gente, yo nunca, aquí en El Salvador, nunca hemos visto que se siente la población. La constituyente del Sí, 83. correcto, pero Bueno. entonces tiene fue sus la constituyente de aquella vez. Del 83. Pero, o sea, completamente Pero que tiene sus anacrónico. defectos. Y además fue por Ahí no representatividad. estaba la izquierda. en esa Tiene la palabra. Sí, pero Tania. es decir, todo es a través de la representatividad. Aquí no es que hacen un referéndum o un... Es decir, ninguna de las figuras que recogen la democracia directa se ha usado jamás en El Salvador. Por lo tanto, no es cierto que la población o que la ciudadanía haya escrito una constitución. Falso. Todo ha sido siempre a través de la representación, incluso en la actualidad. Entonces, no podemos afirmar algo así cuando los que nos representan, por lo menos a mí, aquellos de aquella época que venían de la guerra y que eran los asesinos de entonces, no me representan. No había Entonces, yo creo comenzado que la por guerra eso todavía, hay cuando que... esa constitución. La del 83. No, estaba empezando, pero no Ah, estaba empezando o no había empezado. Yo creo que hay que hablar bien el castellano, pero voy a terminar con lo siguiente. Sí. La Constitución es anacrónica, lo he dicho muchas veces. Tenemos leyes preconstitucionales que ni siquiera están adecuadas a la Constitución de hace más de 30 años. Por eso las reformas, hay que retomar el tema del doctor Ulloa e incluir todo esto de la democracia participativa para que con propiedad podamos afirmar cuando la población ha hecho alguna decisión, ha tomado alguna decisión. Lo que dice Que ya habíamos cerrado el tema, Sí, no, con pero lo lo cual que yo- dice Marvin, que la izquierda no participó en esa constitución. Yo quiero decirte algo. Yo escribí con Chafik Handal un libro que se llama Legado de un revolucionario, ¿verdad? Nos reuníamos por 2 años todos los sábados. Y hay un momento en que Chafik me dice a mí, me dice, Walter, si esta constitución del 83 se cumpliera en un 90%, este fuera un país socialista. Con esas palabras. O sea, te digo en el sentido, aunque no participó, digamos, en el debate y en la construcción, sí me dijo a mí Chafik, si esta constitución se cumple, aunque sea un 90%, tenemos una un país constitución socialista. liberal, lo cual es interesante ahora, viniendo de un comunista. ¿va? Interesante porque la apertura que da derechos y lo que, o sea, en ese sentido yo creo que Y tú como país abogada podemos que conoce avanzar, muy bien ¿verdad? las leyes, ¿tú crees que es así? Es decir, No. podría ¿O es falso? avanzar. No, es decir, la Constitución está diseñada para mantener a los que están en el poder, para repartirse las cuotas. De la misma Constitución le regala el Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos. No hay democracia de la ciudadanía o directa. Tenemos la repartición participativa. Es decir, todos los funcionarios, inconcebible que el tercer órgano de Estado sea electo por otro órgano de Estado. Es decir, la Constitución no está diseñada ni que se cumpliera para ser, en mi opinión, como lo dice el igual. Hay algo para terminar que está pendiente y que eso fue lo que motivó el movimiento de Nuevas Ideas y que va en la reforma que presentó el vicepresidente y que no se ha hecho y que eso hay que cumplírselo a la gente. El problema del sistema político nuestro es que es democrático, republicano y representativo. Va, perfecto, está bien, democrático y republicano. Yo aceptaría incluso representativo, pero hay que ponerle otra palabra ahí que es participativo. Y participativo. Y primero participativo y después Exacto. representativo. Porque lo que ha generado esta crisis política Pues sí, de pero los no lo puedes partidos, hacer porque aquí no tenés referéndum, no tenés... Pero es que además es cláusula pétrea. por eso Es la mismo, misma por cláusula eso hay pétrea que ya meter- reformó la sala anterior para los no Por eso partidarios. es que hay que meter la palabra participativo en esa Pues la misma cláusula. carta de la OEA en te esa lo- Vas a tener que Solo abrir solo en marco de referéndum y representativo. la Claro, otra es consulta. correcto, ¿cómo es se llama? correcto. Lo podés hacer Hay que participativo en el poder preguntarle, local. hay que... Ok. pues, no, Eso pues, ya no, es. pues, Podés que ya hacer está. en el... Pues no, Pero ya lo tenés en los está. cabildos. Eso ya es. Ya lo Ya tenés. está. Exacto. Los cabildos La abiertos. Constitución es la norma macro. Necesitamos Abajo tú la puedes referéndum, hacer. revocatorio, No, lo necesitamos en la plebiscito, Constitución. necesitamos que, por ejemplo, Bueno. la consulta Plebiscito, popular sí. El no revocatorio de no mandato. solo sea para unir a Centroamérica. Tenemos que consulta popular para muchas cosas y el cabildo abierto Pero que vamos ya a la existe. pausa. Vámonos a la nivel de la pausa, Constitución, pero antes los invito a que que cumpla la tomen un sorbo Constitución. de Es correcto, café rico, es correcto ¿sí? Y también. también tenemos agua de las Walter, más que perlitas. todo, que Establecer. tome un ¿Sí? poquito de café. Está rico el café. Vamos a la pausa y regresamos. Ya- Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros Yo no cerré, y gracias, yo sí, no cerré, gracias estaba a pendiente. todos que nos dan ese aprecio, ese cariño, precisamente para este medio de comunicación que a lo largo de sus 30 años, sin duda alguna,
ha venido siendo un actor importante, coadyuvante en la transformación misma que la sociedad que hemos construido y estamos construyendo. Así es que muchísimas gracias por ese cariño que nos brinda. A ver, sí, no, yo no ya habíamos cerrado el tema. Solo hicierro porque como era, yo no había cerrado el ciclo aquí. Vamos a ver, porque mira... es que como yo dije de lo de la... el inconcluso. No, es que mira, fíjate que esa constitución del 83, o sea, digamos, es tan perfecta que fíjate, por ejemplo, es el artículo 16, uno de las obligaciones del diputado, como estábamos analizando diputado, una de las obligaciones, el artículo 16 dice, desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga las veces cuando haya terminado su periodo constitucional y él continúe en el cargo. En tal caso, dice, y si lo hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará a un presidente provisional. El artículo 16. Sí, 16. Entonces lo van a hacer los, digamos, los diputados. Esa es una buena pregunta. Ya concluiste. Vamos a ver. En Estados Unidos, perdón, vamos al tema... corrijo, artículo 131, numeral 16. Artículo Tania, 131, ¿estás de acuerdo en eso? Numeral paso 16. Yo al tema migración. Que para mí el tema de la posible reelección, porque es la postulación lo que está habilitando la sala, es un tema ya superado y que lo hemos discutido. Lo hemos discutido, Moreno. A ver, hay varias vertientes en lo que se ha aprobado en cuanto a la política migratoria en los Estados Unidos. Hay un beneficio porque se habla de agilizar permisos, especialmente para salvadoreños, para el tema de la reunificación familiar. Pero también, por otro lado, se cierran todos los portillos y se cortan todos aquellos aspectos que le dan cierto camino de validez para los migrantes. Un tema que sin duda alguna está generando mucho debate en los Estados Unidos. Marvin, tema Carlos. Económico, mejor, del doctor Acevedo. Bueno, sabemos que la tercera parte, o más de la tercera parte de nuestra población vive fuera de El Salvador, lo cual genera una de las diásporas más grandes del mundo. Ni siquiera Venezuela, que han salido como 8 millones de venezolanos, tiene una diáspora de la magnitud de El Salvador. Para nosotros es fundamental la política migratoria o antimigratoria de Estados Unidos. El problema es que ni siquiera sabemos qué porcentaje de nuestra población allá está indocumentada o sin papeles o como se quiera decir, y por tanto tampoco sabemos exactamente cómo le afecta este tipo de reforma, ¿verdad? Pero definitivamente este es un tema que sí hay sobre el tablero, ¿verdad? Y que nos afecta en una gran cantidad de aspectos, incluyendo las remesas, incluyendo la posibilidad de aprovechar esos activos de la población salvadoreña en Estados Unidos para potenciar la reactivación económica del país. Entonces hay que tener claridad sobre esa reforma. Aunque las remesas han sido bastante, siempre se mantienen vigentes o bonanciblemente hablando en términos de tendencias. Sí. Se han desacelerado y están creciendo menos que las remesas de los otros países, en parte por un tema, digamos, generacional, sociodemográfico. Es que las cohortes de migrantes salvadoreños recientes son menores que las cohortes de migrantes de, por ejemplo, Guatemala o Honduras. Entonces ya no se están recibiendo tantas remesas como esos países, porque una buena parte de los salvadoreños allá ya han llevado a sus familiares y entonces no envían remesas como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de los otros países. Pero sí siguen siendo importantes. El año pasado recibimos más de 7.700 millones de dólares de remesas, pero Guatemala recibió más de 18.000 millones con menos guatemaltecos que salvadoreños en Estados Unidos. O sea, ellos recibieron más del doble que nosotros cuando hay menos guatemaltecos que salvadoreños, justamente porque los migrantes salvadoreños son menores, las nuevas cohortes, que los migrantes guatemaltecos. Cuando decís cohortes son generaciones, ¿verdad? Cohortes, sí, generaciones. Generaciones de gente, sí. Mira, con el tema de migración, yo creo que es que está entrando la política en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, vienen elecciones, entonces allá, acuérdate cuando ganó Trump, ganó con un mensaje anti-migrante, y ese tema del migrante es un tema y hoy Joe Biden que busca la reelección, que no sé si se la van a dar, porque en el Partido Demócrata como que hay algún... bueno, entonces tienen sus dudas, ¿no? Ahí ahorita va a haber mucho de ese tema. Y a lo mejor se cumpla la profecía de los Simpsons y quede la primera mujer presidenta, a lo mejor Kamala Harris llega a eso. ¿Quién? ¿Kamala Harris? Sí.
Bueno, había que ver. Pues no, o sea, no sé, tienen ese debate ahí adentro. Pero bueno. Entonces el asunto de migración, mire, ese es el tema que yo siempre insisto, es un gran drama, se va a mantener. Es decir, acuérdate, por ejemplo, el Imperio Romano, cuando era invadido por los bárbaros, hicieron micos y pericos para que no entraran, ¿verdad? Y al final llegaron, el rey de los humos se sentó en la silla del emperador en Roma, es decir, y devastó, ¿verdad?, la ciudad. Igual, los migrantes no los vas a detener, así les agarras el muro más grande, así se van a ir. Ahora, lo que sí hay que atacar es las medidas. Van a implementar medidas penales ya jurídicas. Sí, por eso van a inventar de todo, Ernesto, pero no los van a detener. O sea, el flujo de migrantes no se va a ir mientras no se ataquen de raíz las causas que originan la migración, que son la pobreza, que son la exclusión social, etcétera. Entonces, mientras en los países de origen no se resuelvan esos problemas, la migración va a seguir existiendo, ¿verdad? Como una herida sangrante, ahí va a estar eso. Por lo tanto, los países acá de la periferia o el patio trasero de los Estados Unidos, lo que tienen que hacer es enfocarse precisamente en eso. Y fíjate que en Estados Unidos, cuando dan ayuda para estos países para desarrollo económico, le agregan un elemento que es la corrupción, la no corrupción. Eso es importante. Entonces, ahí vamos a tener tema de migración, va a haber todo este tiempo por eso. Vale, bien, te vamos a decomisar lo que sube es el costo de los coyotes, ¿verdad? Sí, le vamos a decomisar. Otro punto también. Los coyotes ahora están, mientras más difícil es ir, siempre van a ir, pero más van a cobrar los coyotes. Claro. Sí. Creo que ahora no cobran menos de $10,000 o algo así. Sí, creo que andan más arriba. Más en algunos creo casos. que 15, 20. Mira, y cada vez van a salir nuevas políticas. Acuérdate de la política del país seguro. Eso ya casi ni existe. Y van cambiando. En México no le echaron pues la Guardia Nacional creada por López Obrador a la gente. Y ahí siguen esas caravanas. O sea, mira, es el río sangrante de este pueblo, que llora. Hay algo que hay que decir. Estados Unidos tiene una doble moral en relación del tema de los migrantes. Entonces, eso está bien estudiado. Eso cuando vas a Los Ángeles, en la universidad, la UCLA tiene una cátedra que se llama Centroamérica, que tiene ahí muchos estudios sobre la cuestión migrante. Allí en Estados Unidos ellos necesitan la mano de obra barata en el campo, específicamente en California, ¿verdad? Para que, ahí lo puedes ver en California, la necesitan por todos lados, para hacer trabajos que si esa gente se va a ser un problema para la producción. No, pero va a ser un problema para la producción estadounidense. Entonces, no pueden deportar a la gente. Es mentira. Estados Unidos tiene un cálculo de unos 10, 11 millones de personas que son indocumentadas y que no van a poder expulsarlas a sus países. Es mentira. No, pero acaban de deportar como a 18,000. Pues sí, pero cuando son 11 millones... Y van a tener que enfrentar procesos penales. 18,000. Mira, no es algo sencillo lo que ha pasado, porque abolieron un artículo 40, no sé cómo se llama. El título 42. Eso es electoral, ¿verdad? Eso es electoral lo que están haciendo. Claro. Entonces, eso lo voy a trasladar para acá. Aquí está comprobado desde Paco Flores que reprimir, combatir, asesinar, meter preso a las pandillas da réditos electorales. Eso está comprobado. Y lo han hecho todos. En Estados Unidos, para los políticos del WASP, que son blancos, anglosajones y protestantes, que es la supremacía blanca, da réditos electorales atacar a la inmigración. Es como que hables aquí de las pandillas. Porque lo ven como un tema de seguridad, un problema de seguridad. De terrorismo. No entonces, ¿en qué va metido eso? Va metido que Estados Unidos tiene doble moral en ese tema de la migración y en el tema del narcotráfico. Porque ellos tienen un problema con los jóvenes allá, 100,000 muertos, jóvenes, blanquitos la mayoría, que eso ya impacta en los índices y en la discusión política de los estadounidenses, porque son blanquitos, ¿verdad? Ellos han muerto 100,000 muchachos por el fentanilo. Entonces, ¿qué es lo que han propuesto los republicanos? Que hay que mandar tropas a México para capturar a los cárteles, ¿verdad?, mexicanos de la droga, porque México está produciendo fentanilo. Entonces eso provocó un debate muy interesante en México sobre invadir o no México. Entonces, ¿qué tiene que hacer los demócratas o Biden? Que va a deportar 18,000, que los deporta. O sea, es la respuesta demócrata a la locura republicana de querer invadir México. Entonces, eso es un tema electoral. Pero es locura republicana que muchos estadounidenses están convencidos que es la correcta. Porque da votos. Sí. O sea, es que vamos a ver.
Trump comienza su campaña la vez pasada acusando a los mexicanos de narcotraficantes y de hombres malos. Hoy, ¿qué es lo que ha dicho? Que son narcotraficantes y que ellos están mandando el fentanilo que mata a los blanquitos allí en Estados Unidos. Entonces vienen los demócratas y lanzan esto de la zanahoria, ¿verdad? Porque algo tienen que hacer los demócratas. Claro. ¿Verdad? Sí, pero La estrategia del garrote y la zanahoria. Exactamente, entonces entendamos que eso es electoral. Ahí está, ¿ves? Sí, pero Lo además publicó que es Los Angeles electoral, Times, por cierto, ¿eh? además que es electoral, el título vence el 11 de mayo, tengo entendido. Entonces Sí. el título vence y tienen que hacer algo. Van a comenzar a aplicar el título 8, pero el título 8 lleva una dosis. Está muy bien porque se plantea la reunificación. Ellos han tenido resultados en cuanto a la reducción de las personas que están solicitando el título o alguna especie de amparo para permanecer en el país. Sin embargo, al final lo que está haciendo es criminalizar a los que están migrando. Porque ese El discurso derecho a la funciona. correcto, pero el derecho a la migración es un derecho humano. Entonces estamos tirando piedras hacia afuera cuando el techo es de vidrio. Pero es que así es. Pero sí, correcto. Pero lo que sucede es que Ellos nunca se son está culpables. trasladando, claro, a la criminalización de esta acción, porque primero ya no te van a dejar volver en 5 años ni intentar Es el ala izquierda del Partido Demócrata que Sí, se atreve pero a decirles, espérate, miren, Marvin. estadounidenses, Por otra parte, somos drogadictos, tenemos un problema de que Sí. somos drogadictos, Tania. de que el sistema esos económico 5 no años, sirve. aparte de que Pero eso no después de pega, 5 no, años, jalabosos. después de eso, si tú intentas en esos 5 años reingresar a Estados Unidos, lo que te va a suceder es que te pueden hasta imponer penas de cárcel. Y esto esto se parece mucho al proyecto de ley que tiene Ron DeSantis, que dentro de los conservadores que tienen los republicanos es lo más conservador, y obviamente él quiere ser candidato. Imagínense él como presidente de Estados Unidos intentando imponer una ley como lo que ya está prácticamente en funcionamiento en Florida, que hasta prácticamente todas las personas son coyotes, es decir, hasta el que vive con un indocumentado, el que lo traslada en un Uber, es decir, prácticamente todos son coyotes. Allá se está criminalizando de una terrible forma el tema de la migración o de los inmigrantes. Entonces esto viene a ser retomado, me parece a mí, en cierta medida con esta sanción de los 5 años y las penas de cárcel se intentan reingresar antes por parte de los demócratas. Pero entonces nosotros como salvadoreños tenemos que ver qué es lo que nos conviene más para nuestra población de salvadoreños en Estados Unidos. Te doy la Pienso- palabra a Marvin después de la pausa. Pienso yo Así que termine. que los demócratas nos están proponiendo aunque siempre es grotesco la parte de la criminalización del derecho a migrar, sin embargo, si dentro de lo menos malo, ahí está la respuesta. Derecho humano es el tema de la migración Es un versus derecho humano. la seguridad nacional o el peligro del Estado. Es que no es un problema de No, seguridad ese es el nacional. debate que se tiene. Para ellos Pues es un claro. problema de seguridad nacional, pero es que es un derecho humano migrar. De acuerdo, pero también allá está el otro discurso. Pero ellos tienen derecho a no dejar entrar a la gente. Vamos a hablar de eso cuando Pero regresemos. ¿cómo? Pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Vamos a ir casi concluyendo con este otro tema que sin duda alguna reviste de importancia, sobre todo porque tenemos desde luego un horizonte de migración muy fuerte, centroamericano, salvadoreño también, que creo que no ha bajado cifras según veía la vez anterior unos datos que estaban dando una ONG. Pero no sé hasta qué punto esto sí, porque al final, sí, eso es cierto, porque al final se están dando visas de trabajo. Creo que hay Eso un es muy plan, hay un positivo. programa muy positivo y creo que es digno de Eso- resaltar. eso- Iba a darte la palabra también. ya Eso para ir concluyendo, ayuda, ¿no? eso ayuda, pero no resuelve el problema, las visas de trabajo. O sea, eso es algo que ellos lo saben. En algunos foros que yo he podido participar cuando se discutía sobre el avance de China en Centroamérica y que habían analistas estadounidenses, yo planteaba el hecho que el avance en China en Centroamérica es por el abandono que ha hecho Estados Unidos de nuestra región. Está bien claro para ellos, como para, digamos, algunas asociaciones o académicos en Centroamérica, que lo que necesitamos aquí es un plan Marshall, ¿verdad? Ahí puede explicar mejor el economista a qué me refiero. Y es una inversión, López Obrador ha dado una cifra, se ha atrevido a darla, de $500 mil millones invertir en Centroamérica para contener la migración. Aquí la gente se va porque no hay trabajo. Entonces, mientras no haya, trabajo aquí donde puedas ganar bien para mantenerte, que esa es otra cosa, no es $360 lo que anima a la gente a trabajar.
cuando tú hablas con la gente que se va a trabajar temporalmente al campo, ahí te das cuenta que no es que la gente no quiera trabajar en el campo, sino que es el salario que van a ganar allá, que aquí no se gana. Entonces, si aquí mejoramos el salario en el campo, ahí va a haber que preguntarle a economistas y financieros cuánto podría mejorarse el salario en el campo para que la gente regrese y trabaje aquí. Eso podría ayudar a contener que la gente que vive en las áreas rurales ya no se siga yendo ni para la ciudad ni para Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos no inviertan en nuestros países con fuentes de trabajo, es mentira que aquí la gente va a dejar de irse. Pero ¿sabes qué le pasa a Estados Unidos en esto? Solo, perdón que te interrumpa, que el gobierno, los demócratas me parece que están llenos de muy buenas intenciones, pero que no tienen el presupuesto. Ayer mismo lo decía Claro. el secretario que la asamblea no que- le es da que los va, fondos. Es la ingobernabilidad de la que hablábamos, es que porque ahí- entonces sería ahí bueno hay para que- los demócratas. Ahí hay que entender lo que pasa, que Walter lo decía ya casi al terminar. Estados Unidos se está metiendo en una polarización política que es grave para su sistema, que algunos analistas creemos que están a la puerta de una guerra civil. Carlos. ¿Vea? Quiero escuchar tu opinión. Y eso es, digamos, grave para nosotros, porque los demócratas tienen buenas ideas, pero los bloquean los republicanos. Sí. Y cuando esto cambia, los demócratas bloquean. Exacto, es Eso lo que mismo. teníamos acá. Ok. En un proceso migratorio siempre hay como dos fuerzas principales, las fuerzas de expulsión y las fuerzas de atracción. En el inicio son sobre todo las fuerzas de expulsión, digamos, una guerra, condiciones económicas muy adversas, entonces la gente se va. Pero una vez que se ha ido, entonces aunque las condiciones en el país de origen mejoren, la atracción de los familiares que ya están allá va a seguir jalando la gente. Entonces eso ya es muy difícil pararlo. O sea, si tenemos de nuevo a la tercera parte de la población allá, las condiciones acá, aunque mejoren, y está mejorando, y creo que es importante que mejoren, de todas maneras la gente siempre va a seguir mejorando, buscando el referente de allá. Bueno, y dice, bueno, en California, o en Texas, o en Boston, voy a ganar 15, 20 dólares la hora, versus que, aunque el salario mínimo aquí suba a 800 dólares o a 1000 dólares, siempre va a ser mejor allá. Entonces, el referente laboral de muchos jóvenes son los salarios allá. Entonces, eso, insisto, es muy difícil de tenerlo. Bueno, mira, el tema de la migración, yo lo recuerdo cuando estaba trabajando en la UCA, el padre Segundo Montes hizo un estudio de que en Intipucá, fíjate que estamos hablando allá del 87, ¿verdad? 88, Intipucá había quedado sin hombres, se habían ido todos, ¿verdad? Hizo un estudio él, después se publicó ahí su Pero famoso, es bien próspero, su es famoso un municipio libro. muy próspero, Claro, obviamente por la toda la remesa. remesa. Entonces él hacía el estudio de comunidades, digamos, en el interior del país que estaban siendo vaciadas, digamos, de la fuerza laboral, en ese caso. Entonces yo vengo escuchando de este tema de la migración, bueno, casi desde que tengo conciencia, pues, y eso evidentemente no se va a detener. Y cuando en Estados Unidos estornuda aquí a los países de la periferia, nos da gripe a nosotros. Y entonces, evidentemente, es tan sencillo como ponerle atención a las causas que originan la pobreza. Ya hablaban ustedes de desempleo y todo eso, pero nadie le quiere entrar. Y los Estados Unidos, cuando envían dinero, por eso se creó el Fomilenio 1, Fomilenio 2, etcétera, porque ellos quieren controlar el dinero y la inversión para que no se dé bueno, la corrupción, pues, que ha sido. Bueno, si ustedes se recuerdan, el famoso Fomilenio 1, también, que fue aquella, la calle que va pasando por Chalatenango, que cruza allá, que va a San Juan del Edén y que llega hasta abajo, la Ciudad Barrio, la longitudinal del norte, fue construida en esa lógica para retener la migración. Entonces, ahora, también tú tienes que hacer lecturas. En la calle, hay que hacer las fuentes de trabajo. Claro, entonces tú tienes que... Y ni un restaurante en el camino, ¿va? Pues entonces, sí. Como no, hay mucho desarrollo, hay que decir. No, en la zona de la Chalate, se está dando mucho la apuesta en el turismo. Y hay que yo estoy hablando vengo de Oriente, de la ya está calle en Oriente. Yo estoy hablando También de la esa calle zona. acá. Lo que quiero explicar yo es que es más profundo de lo que nosotros podamos ver, porque es una situación que está concatenada con todas las ramas de la vida de una persona. Mira, yo creo que si lo vemos... Hay solo un dato. Sí. Eso que tú hablas en Oriente, que es cierto, Ernesto, tiene que ir
mejorándose el salario, porque es cierto, genera trabajo, pero el salario mínimo no alcanza. Sí, bueno, esa es parte de la discusión que creo que demanda reivindicativa que llevan algunos sectores el próximo lunes que van a marchar. Walter está convocando que marchan, ¿verdad? Iba a decir algo para cerrar ya. Para cerrar, que la criminalización de la migración irregular prácticamente deviene, en términos de derechos humanos, en una regresión. Ok, conscientes de, desde luego, del trabajo que cada quien hace en la estructura de su análisis. Nos sentimos contentos de estar nuevamente con, digamos, con este afán de llevarles a ustedes los diferentes puntos de vista con relación a los temas que aquí abordamos, ¿verdad? Y gracias a cada uno de ustedes también por darnos ese espacio de poder llegar hasta la intimidad de esos hogares. Así es que gracias, Carlito Acevedo, gracias por habernos acompañado. Marvin también, gracias, Walter, gracias a ti, Tania, te agradezco mucho. Y pues siga con nosotros porque ya viene arriba mi gente con toda la dinámica, con toda la energía positiva de sus talentos para ya tener a ustedes una linda mañana. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.